El otro día foi la gala de los premios Goya, que son los premios de la Academia del Cine en España. Y non voi comentar-vos la gala en plan charrán. Yo voi falar-vos de les pelis. Buffalo Kids. Non me presto. Otra. Dragon Keeper trata sobre una guaja huérfana que foi encontrada por un criador de dragones. La niña resultó ser, sorpresa, una guardiana de dragones, o sea, Dragon Keeper. A mí gustóme mucho. Y es tipo Pixar, pero está fecha entre España y China. El 47. Película basada en hechos reales en Barcelona. Torre Baró y un barrio periférico que no tiene servicios públicos como el bus. Todo el vecindario lucha por tener los mismos derechos que el resto de Barcelona. Yo no conocía nada de esta época y parecióme pero importante contar estas historias. Casa en Flamas. Una familia va de vacaciones a su casa de verano y después pasa lo que pasa con las familias cuando falen con sinceridad. La estrella azul. Un músico va por Argentina buscando la su inspiración. Lleva una peli que se fae un poco larga, pero si te presta la música va a gustarte. Flow. Nominada, pero no victoriosa. Flow era una de las míos favorites. Y no se hizo en España, sino en Letonia. Trata sobre un gatín en una viesca que tiene que protegerse de una inundación. Y un cuento sobre la cooperación y una advertencia contra las crisis climáticas. Y el último de todos, que vi, porque hay muchos más, Cafuné. Un curdio sobre las personas migrantes y sobre la recilla y los sus peligros. Además, Cafuné y una palabra en portugués guapísima, que si veis el curdio, entenderéisla. ¿Y a ti? ¿Qué película te prestó más? ¡Ta luego!